historia, o sea, un poquillo de lo que era la comunidad de MSX entre finales de los 80 y la primera mitad hasta el 2010 aproximadamente, un poquito antes porque yo en esa época me desconecté del sistema y más o menos desde los finales de los 80 hasta 2000 y pico. Entonces, claro, el MSX, alguna gente conoce lo que es el MSX, otra gente no lo conoce, es un estándar que desarrolló ASE Japón, del que se apuntaron hasta 100 compañías diferentes, llegaron a desarrollar distintos modelos de MSX. Hay modelos de MSX desde JVC a Philips, ahí tengo yo un Philips, Sony, Sanyo, Goldstar, LG, o sea, muchísimas marcas. No es como una plataforma, por ejemplo, como el Sinclair. Dime. No, es un estándar de microordenadores. Nintendo sacó su propia consola. Entonces, y salió, ¿cuándo salió la NES? En el 80 y pico. O sea, el MSX nace en el 83, en junio del 83 nace. Vamos a ver, ¿qué pasa? Desde 1983 hasta 1980 y pico, pues el MSX tiene una larga, próspera, fructífera vida en Europa. Pero en el año 90 deja de tener, en los años 90, a principios de los 90, el MSX acaba su vida comercial, sobre todo en Europa. El último MSX lanzado, modelo oficial de hardware, es este, que es el MSX Turbo R, que en teoría iba a ser de 16 bits, es un enorme escalón, un enorme salto sobre los anteriores, pero se queda en Japón, igual que el MSX2 Plus. O sea, en Europa, el último MSX que sale es el MSX2, oficialmente, por canales oficiales. O sea, tú te vas a tu tienda y te compras tu MSX2. Si quieres un 2 Plus, ya lo diré más tarde, había que importártelo. Entonces, ¿qué pasa en el 90-91? Todas las revistas, o las pocas revistas que quedaban información sobre MSX, cierran. La última que cierra es la MSX Club, en diciembre del 91, en octubre, noviembre, diciembre, no me acuerdo exactamente ahora la fecha. Hay una editorial que levantó ciertas ampollas en la comunidad, pero finaliza. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué problemas tengo? Que no tengo... no existe... Esto, correcto. ¿Qué ha pasado de repente de que no hay revistas para MSX, pero tú tienes una máquina que sigue estando funcionando? ¿Qué pasa? Entonces, al finalizar las publicaciones, los usuarios, anteriormente ya se habían organizado poquito a poco, empiezan a organizarse en fanzines. Los fanzines son pequeñas publicaciones que se distribuyen por fotocopia, a través de correos, muchas veces se pagaba con sellos de correos y todo. Me acuerdo yo de pagar unas cuantas con sellos de correo. Entonces, Nostar, y Nihongo y Nexus son las primeras, ahí son coetáneas, entran a la vez. BCN Magazine, la Mesques, que es la SD Mesques, que luego se reconvertiría a SD Mesques, son más tardías, entran un poquillo más tarde, pero claro, esto es los fanzines, o sea, hemos pasado de una publicación de tirada nacional a unos grupos de usuarios que desarrollan los contenidos en papel para los usuarios de MSX que quedamos activos. Bueno, ahí hay unos poquitos y no... Una de las cosas, claro, estamos hablando de años 90. En años 90 el MSX no es retro, no le da tiempo a ser retro. Entonces es obsoleto. No, en aquella época es un ordenador que ya está obsoleto. Sí, es verdad, es un MSX en el 92, 93, 94, un sistema de 8 bits que está obsoleto, ¿verdad? Y no hay más cera que la que arde, está obsoleto. Sin embargo, la comunidad lo mantiene vivo. Lo mantiene vivo, como he dicho, con revistas. Posteriormente explicaré con software, que aquí todo esto de aquí es software que desarrolla la comunidad. Ya en el 90, 91, 92, 93, hasta los 2000 y pico. Que ahora, luego, lo que es el retro, debería de nosotros. Y los usuarios son muy, muy activos. O sea, yo me acuerdo de facturas de teléfono bastante terroríficas, llamando a las revistas, preguntando cuál sería el siguiente fanzine y cuál sería el siguiente software y todo esto. Claro, que habíamos dicho que nos hemos quedado sin revistas y los juegos de MSX siguen saliendo juegos para MSX2, 2 Plus y Turbo R. ¿Dónde salen? En España no, en Holanda tampoco, en Francia, Estados Unidos, bueno, el MSX ni se le ve ni se espera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Salen en Japón.
¿Y qué hace la gente para traerse los juegos? Pues los importa. A través de importadores se hacen listas de juegos. Fijaros que el que he marcado más pequeño es Konami. En MSX2, el grueso del software en disquetes, principalmente, es a través de otras compañías. Tienes Capcom, TISO, Reno, Compile y cientos y cientos de más. El MSX es una plataforma hardware que establece una norma sobre la que se desarrolla conjuntamente. Todos los MSX tienen una especificación que hay que cumplir, tanto primera como segunda como tercera generación. Todos tienen que tener cierto procesador mínimo, cierta memoria mínima, el chip de vídeo, cada generación tiene el suyo propio y la VRAM tiene que tener un mínimo, y a partir de ahí tú puedes meter más o menos expansiones. Hemos dicho, el software claro, se acaban las revistas y se acaba el software poquito a poco en España, y ¿quién desarrolla en Europa? Porque claro, sí, te puedes comprar un juego o dos de Japón, pero comprarlo son caros, e importarlo también. Entonces los holandeses, a partir del año 90, 92, empiezan a distribuir su propio software. Ellos empiezan a hacer software bastante potente, poquito a poco. Hay mucho software de edición. Hay un programa muy bueno que es el Dynamic Publisher, que es un programa de edición de revistas, que es para MSX2. Y a partir del 92 empezamos de esto, que son demos. Estos son demos, las típicas demos que también se verían en Amiga, esto, a juegos completos. Juegos completos. Juegos compuestos desarrollados por gente que son 4 o 5 personas. 4 o 5 personas empezarían el software. 4 o 5 o 10, pero no es un compile que te hace una Leste 2, un microcabin que te hace un Tower of Gazel, que es un RPG precioso, vamos, una maravilla de juego. Claro, esto es software más contenido y aún así a unos niveles que yo creo que en algunos juegos japoneses no llegarían. Claro, ya lo he dicho, empezamos en el 92-93. Ellos empiezan con sus propias aplicaciones también. Esto es un editor de gráfico, es el Grapsaurus, es el editor gráfico, yo creo que la antonomasia en MSX2, ¿no? En un MSX2 en aquella época el que usaba era el Grapsaurus. Y este es un editor musical que hicieron los holandeses, que es el Moon Blaster, que durante 20 años ha sido el estándar de facto. O sea, si querías componer música para el FMPack, que es un cartucho que sacó Panasonic, usas esto. No usas otro, porque este es el que está en Europa de estándar de facto. Claro, cuando empiezan los holandeses a producir, empiezan a producir como churros, dentro de lo que cabe. Claro, estamos hablando de ¿cuántos juegos podían salir para MSX en un año en Japón? 300. A lo mejor en Europa salen 10, pero siguen saliendo. O sea, no está totalmente cerrada la plataforma, siguen saliendo juegos. Como eran también, bueno, como he dicho, salen arcades, el Black Cyclone, el Dash, el Vectron, bastante jueguecitos chulos, el Puken Adventure 3, el Puken 1, The Lost World, que es la continuación de este. Estos son 4 discos. Esto es largo, pero largo, pero muy largo. O sea, es su puta madre, o sea, es muy malo, o sea, tela. Claro, lo que estoy diciendo es eso, el 94 hasta el 99, o sea, los holandeses en la escena MSX, en Europa principalmente, o sea, el puño de hierro es imparable, no hay manera de derrotarlos. Sacan software cada vez mejor optimizado y de más calidad, y encima es que no hay nada con el que poder comparar. Hay aquí las opiniones ya sabemos cómo son, ¿no? Cada uno tiene uno y no la quiere compartir con los demás. Para mí los dos topes técnicos en MSX es uno, es que no lo tengo aquí, es el Akin, que luego lo pondré en el MSX y lo veréis, es un juego
de MSX2, ese MSX2 que tiene 128K de RAM y 128K de VRAM, lo corre solo con el cartucho de sonido para escuchar la música, porque no lo necesitaría en teoría, y el Puking Adventure 3, porque es que el Puking Adventure, uy, no he quitado lo de los vídeos, es, bueno, como he dicho, es inmenso. Como más profundidad, hay muchos juegos japoneses que tienen más profundidad, más bonitos elegantemente y tal. En Homebrew, no sé yo hasta qué punto le pueden hacer sombra en RPGs a este. Seguramente lo habrá, seguramente esté equivocando y hay algunos que les pueden hacer sombra, por ejemplo, bueno, su continuación de Lost World es más largo, pero creo yo que este es mejor. Más que nada porque rompe más la dinámica. Bueno, yo como ya he dicho, salen muchísimos juegos. El Blade Lord es un jueguecillo muy, muy guapo, es un jueguecillo de, ¿cómo lo diría? Es una especie de puzzle bubble, pero puzzle bubble en MSX2, con dinámicas de físicas, muy guapo. El Shadow of Enigma, que es una inspiración al Kings Valley de Konami. O sea, en la 94-98 la escena holandesa es quien prácticamente tiene el monopolio en Europa, principalmente. ¿Qué pasamos en el 95? En el 95 sale un juego, este juego, el Sonic, con Y, que es un juego para MSX2 Plus. Ya había salido jueguecitos antes en España, pero este marca la pauta en el que el usuario español deja de ser el mirón o el comprador al desarrollador. Ahora, a partir de este momento, nosotros esperábamos el software holandés. Este es el instante en el que ellos van a esperar el nuestro. Claro, ¿qué ha pasado del 97, 95, 97, al 97 y al 2000? La producción holandesa se apaga. Ya la gente va cambiando de vida, va dejando poco a poco el MSX, la producción se reduce, un año salen 10 juegos, otro año salen 6 juegos, otro año salen 2 juegos, otro año no sale ningún juego holandés. ¿Qué ha pasado? Nosotros intentamos cubrir el hueco. Sale el Sirdan, estaba por aquí, sí, está aquí. Esto es una versión del Maze of Values, hecho en España por Daniel Zorita, muy buen juego. El Pentar Odyssey, y luego su continuación, de Island. Son juegos muy buenos juegos. Claro, pero claro, son 2, 3 juegos al año, cuando estabas acostumbrado a comprar bastantes más. Ahí, amigo, que decíamos que no había software japonés, sí que lo hay, pero no llegaba. No es que se hubiera cortado la vía de comunicación con Japón, estaba congelada, hasta que en el 95 no se volvió a abrir la vía a través de una visita de usuarios japoneses a la Denjuland, una feria de MSX en Japón. No se redescubrió que estaba aquí. Allí todavía se vendían juegos japoneses por Takeru. Takeru es, bueno, es que lo dije ya el año pasado, es la máquina de la Coca-Cola de allá arriba, pero con juegos. Tú llegas, metes tu dinero, eliges tu juego, te cae tu juego con tu manual de instrucciones. O sea, te caía esto con esto, y te vas a tu casa a jugar. Ya está. Pero se distribuían por ahí. Ese es el Kyokugen. El Kyokugen es este juego. Esto es una maravilla. Eso sí, échale nervio, porque rápido, muy rápido. Muy rápido. Este juego es muy, muy bueno. Muy bueno. Estoy diciendo que son todos muy buenos juegos, pero es que es verdad, que hay juegos muy buenos aquí. Y bueno, y el otro que se está viendo atrás, perdón, ya la hemos liado, ese es el Moonlight Saga exclusivo de MSX Turbo R. Del último MSX que salió, ese juego, Dios, o sea, muy largo, muy bonito, la barrera, eso que se ve ahí, para el que tenga esa barrera, que es mi caso, pero hay gente que se lo ha terminado. Eso es una maravilla de juego. El Moonlight Saga es una maravilla de juego, no tiene otras palabras, maravilla. Bueno, hemos pasado el Ecuador del año 2000. Hemos pasado el año 2000. ¿Qué hemos dicho que ha pasado con la producción europea?
adiós, no sale. Entonces, ¿quiénes hemos cubierto el hueco? Pues mira, aquí tenemos un Capable, que es una versión del Punk para MSX2. Estamos hablando de MSX2 pelado y montado, sin ninguna extensión, más que el sonido. Ya, esto, lo que pasa es que esa televisión no coge 60 Hz y no se va a poder ver. Esto ocurre en un MSX2 cualquiera, con 128K de RAM y 128K de VRAM, que es el estándar en Europa. Y en el Matra, incluso con menos RAM corre. Ya, este de aquí, Matra, cuando entró en el juego del MSX, nos cambió los papeles a todo el mundo, pero totalmente cambió los papeles. ¿Qué ha pasado? He dicho antes que tenía un problema con unos caracteres, ¿verdad? En el japonés. Claro, ¿qué pasa cuando tienes un juego, un RPG que es guapísimo, que tiene una historia muy larga, muy bonita, que te sale en japonés y no te estás enterando? Que estás disfrutando el juego, pero no lo estás disfrutando en realidad, porque no te estás enterando de la historia, a no ser que tires de diccionario. Hay gente que sí lo hacía y otros que no lo hacíamos, que le dábamos a la barra hasta que la frase se repetía y decías, hostia, algo ha cambiado y parece que puedo avanzar. Lo hacíamos mucho. Otros seguramente leerían, pero yo, en mi caso, yo le daba. Entonces, Holanda fueron los primeros, también en otro lado, empezaron a traducir juegos japoneses, los IS, los SAC, Metal Gear. Metal Gear llegó a España en japonés, perfecto japonés, tu cartuchito de perfecto japonés. Imagínate, 1992, jugando al Metal Gear en japonés, y al Metal Gear 2 en japonés. Precioso. El juego es la hostia. Te diviertes muy bien. ¿Qué está pasando? Ah, amigo. El SD Snatcher, otro super RPG de Konami, lo mismo. El IS-3, lo mismo. El Tower of Gazelle, lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a traducir varios juegos. Posteriormente, también se harían traducciones, algunas del inglés al español y otras directamente del japonés al español. Que hay que echarle valor. Yo cuando hay un juego que no me lo he traído, que es el Princess Maker, que son 7 discos de 720K, traducir eso a Teo le tuvo que costar sangre, sudor y lágrimas. Bueno, hemos pasado el año 2000. Esta máquina, el MSX2, vamos a ponerla en el congelador. Vamos a ponerla en el congelador porque la DEV, cuando sale la MSX DEV, a partir del año 2003, se prima el desarrollo sobre el MSX1. Entonces, claro, el MSX2 se centra en recuperar la primera generación y el 2, por favor, espera, que ya ha salido mucho para ti, vamos a dejar que salga para la primera generación. A mi juicio es muy injusto. O sea, es que yo tal y como lo veo, en el sentido de que quien ha tirado de la comunidad, quien ha mantenido vivo el estándar, quien ha mantenido vivo el sistema, quien ha tirado para hacer las reuniones de Madrid, de Barcelona, de la de Madrid que luego evolucionó a Retro Madrid, ha sido la segunda generación, no ha sido la primera, ha sido la segunda. Y de repente que te metan en la nevera de un día para otro, es muy triste. Para mí personalmente es injusto, más sabiendo que aquí en MSX2 hay juegazos de categoría, de auténtica categoría. Como he dicho, las DEV, a partir del 2003, empiezan a primar el desarrollo sobre el MSX1, además recortando las características, con lo cual el programador tiene que quemarse más las cejas para sacarle más el jugo al MSX1. De ahí han saqueado muchas joyas, muchas joyas de MSX1, y más que saldrán, porque eso ha despertado el interés en más desarrolladores, y el MSX tiene mucho interés, o sea, llama la atención por su arquitectura y por lo que se le puede sacar con muy poquito. Fanzine, no tengo de aquí ninguno. ¿Qué hemos dicho que pasó a partir del 91? Desaparecen las revistas, desaparece la comunicación, desaparecen los artículos. Tú no sabes lo que está de MSX más allá de tu vecino de la misma ciudad y a veces del mismo barrio. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a sacar, primero a través de las mismas revistas, antes de que cerrasen, se hicieron club de contactos. Los clubes de contactos hicieron club de usuarios. Los clubes de usuarios
muchos empezaron a sacar los fanzines. Fanzines que llegado a un nivel, llegaron a unos niveles de calidad muy, muy altos. O sea, la Nostar, los últimos números de la Nostar, y gente que me lo puede corroborar, y el que no, que me corrija, por favor, llegaron a niveles de calidad de revista profesional. Los últimos números en blanco y negro, porque no había dinero. Ten en cuenta que, claro, ¿cuánto puede lanzar una superjuego en el año 2000? ¿Cuántos lanzaba? 200.000 copias. ¿Cuántos lanzó la Nostar 38? 1.000 unidades. Claro, no es lo mismo hacer una petición de 1.000 unidades que de eso. Una vale 1.000 pelas y está en color la portada y en blanco y negro por dentro, la otra vale 200 pesetas y está en color. Y aquí, en muchas de las revistas, o sea, las FKD son muy, muy buenas, las Nostar, las Meskes tienen un sentido del humor totalmente desbordante. Es imposible que no te leas una S de Meskes y no te rías. Es que es imposible. Siempre. Tenían una forma de redactar muy, muy simpática, muy agradable, la verdad, muy, muy amena de leer. Y con muy buenos contenidos, que no es todo ameno de leer, es todo contenido. Bueno, ¿qué hemos pasado? Claro, el software sí, se suplió. El hardware, las máquinas mueren. O necesitan expansiones. Vas a traer un cartucho de Japón. Tía, estamos hablando del 94. La tasa de aduana era un poquito alta. O sea, te metían un crujío bueno. ¿Qué pasa? Pues entonces, algunas tiendas, bueno, ahora lo veremos quién es, LASP, el gran importador. LASP es el que durante mucho tiempo importa software, mucho software japonés, muchos juegos japoneses de MSX2 que os he dicho que se trajeron, los traía este hombre, LASP. Este traía tu juego. Mira, ahí hay un listado de cosas que vendía. Desde adaptador para un monitor hasta kit de ampliación de 256K, como este FM Pack, que es esto, es un clon de esto. Es un clon. O sea, tú abres aquí, viene la serigrafía del ASP, porque viene su serigrafía, y este es el cartucho japonés original del FM Pack, que tiene un chip FM. ¿Ampliaciones de memoria? Pues 3/4 de lo mismo. Aquí tenemos una ampliación de 512K del ASP. 512. Ahí está el precio, no sé si está ahí ahora mismo, pero bueno, que valía un dinerito. O sea, imagínate 512K en un ordenador de 8 bits en el año 95. Caro, muy caro. Ahí tienes el Turbo R que he dicho, 140.000 pelas la pieza. Digitalizadores, unidades de disco, de todo, o sea, de todo. Ahí tenía que haber borrado la dirección. Ahí tenías de todo para importar. O sea, tú recibías la carta del ASP y eran páginas y páginas y páginas de juegos y de hardware. Una cosa que siempre, al menos algunos usuarios de MSX quisimos. Aquello de allí y esto de aquí. Los que habréis cargado en disquetera alguna vez sabéis lo que es. El WAC es muy simpático, pero es lento. Más rápido que el cassette, pero es lento. Queríamos en comprarse un disco duro en el 93, te salía así a cifras redondas, traído de Japón, unas 130.000 pesetas. Más o menos. Vamos a redondear a 100.000. Porque te costaba en controlador de disco duro 40 talegazos y el disco duro otros 60 o más. Y eran discos duros pequeñitos. Holanda, los suizos y los holandeses empiezan a trabajar en aquel momento en eso que sale de ahí abajo, una interfaz SCSI. Este es uno mucho más moderno, que es el MegascSI, que luego lo hablaré, que esto es el mejor controlador de disco duro que se ha parido para MSX. O sea, sin más historia, luego lo comentaré. Entonces lo que hacen ellos es, cogen un controlador SCSI, lo adaptan, hacen un controlador de un disco duro SCSI para MSX. De repente te has encontrado de 720K a 32 megas, que es lo que me gestiona el MSX DOS 2.
que es el sistema operativo que lo gestiona. Claro, el problema que tiene, luego lo contaré también, es que para gestionarlo necesitas el sistema operativo, que no va en disquete, va en disquete y en cartucho, con lo cual estás quemando 2 slots. Un MSX, por norma general, tiene 2 slots. Ahí hemos encontrado un problemita. Luego lo resolveremos. 2 actores, 2 controladores diferentes. Se utilizaban diferentes ROM y el chip controlador también. Entonces, BERT, el Digital KC, saca, saben que es del MK Public Domain, sacó una evolución del que hemos visto antes, de este de aquí. Este es el del BERT, el MK Public Domain. Y este es el que hizo Gouda, el Sunrise for MSX. Sunrise es una fundación que se fundó para MSX para incentivar la producción de software y de hardware para MSX. Estamos hablando del 96, del 97, 98, 99 hasta el 2000 y pico. Ya está cerrada. Y que, claro, durante muchos años estos dos se reparten en el mercado este y el otro se reparte en el mercado de Europa. No hay otros controladores. En 1996, la feria de Tilburg, MSX, una feria de MSX que reunía 1000 usuarios o más, o sea, inmensa. Y llega este. Esto de aquí. El Megascasi. El Megascasi es, ya lo he dicho, el mejor controlador de disco duro para MSX que se ha hecho jamás. Los otros serán más flexibles, tendrán sus cosas, tendrán una tarjeta de memoria o tendrán algo dentro. Pero como esto, no se ha vuelto a hacer nada. Y dudo que se vuelva a hacer. Esto es un chip SCSI 2 con memoria SRAM, que para que no lo sepa es como es una RAM estática que no se borra y lleva una pila para conservar la configuración. Es rápido hasta decir basta, dentro de los límites de estándar. Estamos hablando que esto en un MSX2 te da 200K por segundo, ya 200K por segundo, estamos hablando de 8 bits. Y en un Turbo R te da 400K por segundo. O sea, 400K por segundo. Seguimos hablando de un ordenador de 1991. Tiene no solo es un hardware increíble, sino que tiene una suite de software para controlar todo lo que se te ocurra conectar por SCSI, desde escáneres a magneto-ópticos, zips, JAV, lo que había en la época y se te ocurriera conectarlo, lo conectabas. A particiones de 32K megas, pero lo conectabas. Ah, amigo, esos son 25.000 pesetas de 1997, me salió a mí. Un disco duro SCSI de segunda zarpa, de las 30 no baja. Ahora búscale una carcasa. Uf, meter un disco duro duele mucho. ¿A qué pasa con Sunrise? ¿Cuál era la funcionalidad de Sunrise que he dicho? Sunrise for MSX. Sunrise for MSX, su funcionalidad es promover el desarrollo de software y de hardware para MSX. Y desarrollan un IDE. Esto. Pasamos de 25.000 a 7.500 pesetas para conectar un disco duro a esa máquina. Coño, ya merece la pena, ¿no? Es que yo me lancé a por un IDE y tenía el Megascasi y tenía el Novaxis, que era el otro interfaz de disco duro, y tenía los dos, pero coño, es que por lo que costaba esto, y te buscabas un disco duro de 200 megas IDE y estabas listo. ¿Qué problema que tenía? El software. El software no era tan bueno como el de los otros dos, porque ya los otros yo llevaban más tiempo y estaba más pulido, pero el software, aun estando este en pañalito, era bastante bueno. Es lo que estamos diciendo, los discos duros, en aquella época es casi poquito, se pueden encontrar. Y los que había, estamos hablando de muchos gigas para manejar a través de un 8 bits. En el año, no me acuerdo exactamente cuál, creo que fue en el 2006, una usuaria japonesa, OK, es el nombre que dio, parchea el Command Com, o sea, lo que es el intérprete de comandos del MSX22. Parchea de tal manera que el MSX, a partir de ese momento, gestiona FAT de 16 bits. Estamos hablando que hemos pasado que en el 2.1 o el disquete puede direccionar 16 megas, con el 2.2 particionas 32 megas,
hemos pasado a 2 gigas. Los últimos parches ya gestionan 4, pero ahí hemos pasado a 2 gigas. ¿Qué pasó? Que hubo interface, porque ese parche a la larga hubo que implementarlo en ROM, que como sus ROMs no eran actualizables, se quedaron fuera. Y ahí va otro que por algo de tal, simplemente no se implementó en la BIOS, en su BIOS, con lo cual el Megascasi quedó fuera de la FAT16, porque la podría manejar, pero si no puedes particionar, no te vale de nada. Es lo que estamos haciendo. Por suerte, esto se metió aquí y aquí. Lectores de SD, lectores de Compact Flash, lectores de IDE. El mismo IDE se parcheó la BIOS y se metió la FAT16. Claro, eso abrió un problema y una alegría. La alegría es que direccionabas más espacio en disco duro. El problema es que un Z80 a 358 MHz, gestionar 2 GB de disco duro le cuesta mucho, mucho, mucho. Bueno, hemos hablado ahí del Nextor. El Nextor es una reimplementación del MSX 2.2 que hizo Néstor Soriano y que es prácticamente ahora mismo es el estándar en todos los controladores de dispositivos de almacenamiento masivos que hay hoy en día. Y seguimos con Sunrise, seguimos con el IDE y llegamos a una cosa que algunos conocerán, el Compact Flash. En el año 2002, Matrix, ¿era todavía Matrix en retro o todavía era Matrix? No me acuerdo. Creo que era ya Matrix en retro en el 2002, no estoy seguro. Llegan los holandeses, porque venían, y nos traen esto. Mira que hemos cogido el IDE, lo hemos cambiado y ahora le tarjetas Compact Flash. Hostia. ¿Y los que tenemos qué hacemos? Ah, no pasa nada, tenéis esto. Un adaptador. Y de repente pasamos de leer discos duros, que había que buscarse su fuente, que había que buscarse una carcasa externa, que había que montar un pollo para tener un disco duro, la foto que habéis visto antes, a, con un par de cositas, tener un 32 megas, 64 megas, 128 megas, 1 giga en un Compact Flash. Oye, maravilloso. Hay gente que se lo compró, yo no. ¿Por qué? Porque en aquella época pues no me dio por ahí, teniendo en cuenta que yo tenía, bueno, creo que tengo Diógenes de hardware, pues me extraña que no me lo compraron en su momento. El adaptador sí me lo compré, es verdad, que el adaptador sí que me lo compré, luego lo regalé, no sé a quién, pero lo regalé. ¡Ey, amigo! ¿Qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Antes os he contado que un controlador SCSI tiene su BIOS, pero necesita el sistema operativo, son 2 slots, esa máquina tiene 2. ¿Qué pasa si le quiero poner ampliación de memoria? No me entra. ¿Qué pasa si le quiero poner la controladora de sonido? No me entra. ¿Qué ha pasado? Pues nada, amigos. empiezan a fabricar expansores de slots. Estos ya se parían en Japón y se vendían a buen precio. Buen precio hablándose de dolor de bolsillo agudo, grave y esdrújulo. Pero en Europa y en Brasil, ese de ahí que os he enseñado es brasileño, también se fabricaron. Este de aquí es el que os he enseñado, el holandés, y este es uno que hizo Leonardo Padial, que ahora hablaré con él, de él también, de 8 slots. O sea, sobre un slot saca 8. El expansor de slot de 8 slots de Leonardo Padial es el expansor con mucho más ambicioso que se ha hecho. Ambicioso en el sentido de que Leonardo se atrevió a expandir el MSX más allá de lo que su especificación base le pedía. Si veis aquí, veis que estos slots no son estándar. Estos son slots que él diseñó de 16 bits. O sea, él compró esos slots y a través de los GAL y del CPLD que hay detrás, gestionaban 16 bits. A través de una tarjeta de 32 bits que también desarrolló. O sea, como ambicioso, fue muy ambicioso. El problema, estamos como siempre, el software vende hardware. Si no tienes nada que lo aproveche, es una cosa que solo se queda en curiosidad. Y es una pena porque es verdad que hubiera podido cambiar bastantes cosas. Triple bus, aquí se ve la especificación del sincronismo, podías meter fuente de alimentación externa
por si los slots ya chupaban tanta potencia que el MSX no era capaz de alimentarla. O sea, el expansor, este expansor, era muy, muy, muy potente. Tuve uno también. No sé, al final lo he tenido casi todo. Pues lo he dicho, es el mejor. Nos llegaron expansores de 8 slots, de 4 slots, el de 8 de Henry Hilbert. Henry Hilbert, ese es otro de los que hablaré ahora, de que, vamos, mucho del hardware que hay aquí es diseñado por Henry Hilbert. O sea, es junto con Leonardo de Europa, son los dos grandes diseñadores de hardware. Y algunos fabricados en Italia que, bueno, funcionaban de aquella manera. Otros expansores, os he dicho, mira, este es el expansor de Henry Hilbert, que lo diseñó de tal manera que había una separación extra entre slots para cuando tú metías cartuchos con carcasa gruesa, no se estorbasen, porque llega un momento que vas metiendo y se van estorbando los uno al otro. Y este es el que os he dicho yo, el italiano. Vamos a expandir el estándar. ¿Qué cuita hemos tenido en el MSX? ¿Qué cuita? Qué pena que nunca salió el MSX3. Y había proyecto para el MSX3. El VDSP, el VDP, el 9990, esto de aquí, esto es lo que iba a ser el chip de vídeo del MSX3, con ciertos cambios. El OPL4 es una evolución del chip del Moon Sound, del Moon Blaster, perdón, del Music Module, coño, que he cogido los que no eran, y que es un OPL4, que es el chip siguiente al Yamaha OPL3, que es el que llevan la Sound Blaster. Este es un chip, ahora hablaré también de él, es un hardware muy, muy ambicioso. El V9990, VTP3. Esto fue el diseño original, esta fue la primera revisión, que estábamos diciendo que es la que habían visto, que estaban los chips tumbados y esto, que se hizo para que entrara en esta caja, que es la misma caja que os he enseñado antes. Este chip, bueno, es que en resumidas cuentas, las funciones de patrones y de sprite, podríamos decir que llegaría a un 70% de la Super, quizás. Vamos a dejarlo en un 60%, vamos a quitarle potencia. En los sprites lo mismo, doble plano de scroll, 32.000 colores en pantalla, el blitter de copiado gráfico 9 veces más rápido que el del MSX2, no, perdón, hasta 23 veces más rápido. El chip de vídeo es hasta 23 veces más rápido que el de ayer, que el del Turbo R. Ya, eso es un monstruo, esto es una bestia parda para 1991. Una bestia parda. Ahora nosotros lo montamos, es que hemos dicho, esto no salió en Japón, esto lo hizo un tío en su taller en Suiza. Igual que el expansor de slot. Todo eso lo hacían unos gente en sus talleres, en sus casas. No se hacía en una fábrica, que es lo que me maravillaba de esta máquina. Claro, el Moon Sound es el OPL4, 16 canales FM, el doble que el de la Mega Drive, 24 canales FM, que son los mismos canales de Super Nintendo, pero a 44 kHz, 1 MB, hasta 1 MB en la segunda revisión de RAM para meter samples. Claro, aquí hubo que descafeinar porque el 9990 eran 45.000 pesetas 1996. 45.000 pesetas para una cosa que al final ha empezado a desarrollarse con software en el año 2015. Y el Moon Sound eran 35.000 pesetas del mismo año. Para meterle un expansor de LO. Este sí que triunfó, pero como los chichos. Esto le cogió un gusto a la comunidad, le ha cogido un gusto a desarrollar para esta máquina, pero gusto. Le ha gustado. Amigo, hemos dicho lo que pudo ser y no fue. Leonardo Padial desarrolló una tarjeta expansora con el último Zilog que salió vitaminado. O sea, el Z380, que es una evolución del Z80 a 32 bits, gestionado a 32 bits, 18 MHz, 4 juegos de instrucciones paralelos. Claro, no pones una tarjeta y esto no era una aceleradora como las de Amiga. Tú en la Amiga pinchas la tarjeta, toma el control y ella lo hace todo.
no podía acceder al hardware interno, no se lanzó con una BIOS que hiciera una especie de bypass, que tradujera y le mandara las cosas y él lo pudiera reproducir. Y además, el MSX, en sus 50 conectores, no tiene ninguna señal para inhabilitar el Z80, que dicho sea de paso, tampoco se puede inhabilitar externamente. Entonces, claro, ¿esto qué pasó? ¿Dónde fue? A dormir el sueño de los justos. Y una pena, porque de verdad es... Ahí tenéis, es que un Z380 a 14 MHz es 34 veces más rápido que un Z80. 34 veces más rápido que un Z80 a 3 MHz. Comparado con el Turbo R, el Z380 a 14 MHz, aquí lo pone, es, a ver, ¿dónde está? 3,38 veces. O sea, es el triple de rápido a 14 MHz que el Turbo R a 28. Que no son 28, son 7, pero eso es otra historia. Y este fue el diseño, o sea, ese produjo. Lo produjo un hombre en su casa en Madrid. Yo estuve allí. O sea, no cuando lo producía. Hablando con él de qué es lo que había que hacer, cómo había que montarlo, porque él en principio no iba a poner un slot de memoria, íbamos a meter memoria soldada. Digo, oye, Leonardo, no te compliques, porque las memorias más caras le metes un zócalo y el que quiera meterle memoria, que le meta memoria. Y ahí está, ahí tenías. Desde 4 a megas, a 512 megas podías manejar, o sea, y porque no había SIM más grande, si no hubiera gestionado más. ¿Qué pasa? Que esto fue a donde va mucho hardware en muchas plataformas, a dormir. Ya hemos dicho, dos titanes desarrollando software, o mejor dicho, hardware. En aquella época, dos. Tienes Leonardo Padial, expansor de slot, y bastante más hardware que sacaría, y ahora hablaremos, y Henry Hillman. Henry Hillman no paraba. Henry Hillman, le hacíamos mucho la broma a un amigo de Madrid, que él andaba por su casa y se pinchaba con un chip, por la cantidad de desarrollos que lanzaba constantemente. Así es que todo el hardware, o el 80% del hardware que se consumía en aquella época en la escena, eran de ellos dos. No había otro. Leonardo es un genio, o sea, no tiene otra palabra. Hay que aludirlo, es que durante los años que yo le conocí y que él lanzó hardware desde un expansor de slot y una ampliación de memoria hasta un adaptador de teclado de PC para MSX, el Z380, controladores de disco duro, controladores de disquetera, un proyecto que era el MMSX, que era un MSX montado sobre un expansor de slot, que no salió adelante. Quieto no se estaba, pero lo peor es que no dejaba de pensar tampoco. Claro, ¿qué hemos dicho? Venga, déjate de moverte. Ahí me he equivocado yo, no es Geoman SEO, es Sharkin el usuario. Geoman es el usuario coreano actualmente que hace versiones. En aquella época, no se le ocurrió otra cosa que usar el mapeador del SCSI, del SCC, de los cartuchos de Konami, y puentearlo de tal manera que hiciera esto. Que un Konami se convierte en un lector de tarjetas SD. MMC en aquel momento. Hay gente que ve esto y puede intentar quemarte en la hoguera, porque estás mutilando un cartucho. Claro, cuando se dijo eso, pues se habló con Sharkin, a través de algunos usuarios se habló con Leonardo, y Leonardo convirtió eso en esto. Un lector de tarjeta con un software de un usuario muy conocido de la comunidad MSX, Armando Pérez, Ramones también se le llama, integrando toda la lógica necesaria en un CPLD, con lo cual ya no tienes que canibalizar un cartucho. Ya puedes producirlo en masa, 20 unidades, 50 unidades, 100 unidades. Estamos hablando de eso, las tiradas en esto son minúsculas. Claro, lo que he dicho, Leonardo no se estaba quieto. Aquí tienes un VDP externo, orientado al MMSX, un expansor de slot
al tiempo lo redujo a 4 slots otra vez, pero mejorado, con una lógica implementada y unos buffers de memoria, ampliaciones de memoria, las mismas que os he enseñado antes, la de 512K, pues por 10.000 pesetas tenías una ampliación de 4 megas en el 96 para MSX, estamos las mismas. Es que es mucho dinero. Es tu máquina, tú sabrás en qué te quieres o no te quieres gastar el dinero, pero 4 megas en una MSX no lo tenía mucha gente, poquita, más bien. Pero, por ejemplo, para el disco duro venía muy bien. Bueno, y ahí tenéis una tarjeta, ahí tenéis una tarjeta, hay mucho más hardware de Leonardo, o sea, se podría hacer una conferencia exclusivamente del hardware de Leonardo. Y esto es una tarjeta multisonido que lo que hace es integrar los chips originales del MSX en un solo dispositivo. Claro, el que sea más purista del sonido, pues le gustará esta. Que no sea tan purista, pues a lo mejor una implementación más moderna le puede también valer muy bien. Eso ya depende. Suiza, vamos a saltar los Pirineos para arriba, ¿no? Un poquito. En España hemos dicho, ¿quién hace el hardware? Leonardo Padial. Cuando saltan los Pirineos, ¿qué voz suena? ¿Qué nombre suena? Henry Gilbert. Henry Gilbert fue el padre o el precursor de muchísimo hardware que hoy está normalizado en MSX. El Nunsound, la Graphics 9000, la interfaz Ataide, que sí siguen haciendo versiones, los SCSI de Novaxis, que era hasta que llegó el Mega SCSI y lo barrió del medio, era el más rápido y de los mejores que había, sobre todo para los TurboR. El TurboR, el Novaxis iba de escándalo, vamos, a 32 megas, como estoy diciendo, particiones de 32 megas, pero es que no te hacía falta más en aquel momento. ¿Gestionabas 70 particiones? Pues no te preocupes, ya cambiarás la partición cuando quieras. Una pregunta, entonces, ¿y estos dos iban como empresa o iban por su...? No, ellos cogían, Leonardo sí se definía más o menos como empresa, pero ellos no eran una empresa, eran fabricantes y tú les hacías las peticiones prácticamente bajo pedido. Leonardo te decía, tengo 5 o 6 expansores de slot, si quieres uno pídelo ahora porque a lo mejor hasta dentro de un año lo tengo más. Y Henry Gilbert sí, a través de Sunrise for MSX, sí extendía, porque Leonardo diseñaba y construía. Henry diseñaba y Sunrise le construía. Entonces, en ese sentido, Henry sí que tenía una visión más comercial, más de yo desarrollo y que el otro me suelde, pero Leonardo era más como Tsuchikawa. Tsuchikawa, este es un genio, es un monstruo, no tiene otra palabra. En los 90, en los 96, cuando Tsuchikawa y ese Artefactory, que era el grupo en el que estaba, llega al Tilburg, presenta el Mega SCSI, pero es que el Mega SCSI, cuando llega, la gente no se lo cree, lo que hace. Pero él no se limita al Mega SCSI. Él fue el precursor, una vez que la AC Corporation empezó el movimiento del revival de MSX, fue su proyecto EMSX PLD, que era implementar un MSX en una FPGA, fue la base sobre la que luego se implementarían el MSX One Chip, que es una FPGA como hoy en día, por ejemplo, la MIST o la ZX1. En el año 2009 fue cuando salió, el 2006 el One Chip, 2006, ¿no? En el 2006 nosotros teníamos un One Chip que era un MSX integrado en un solo chip. En un solo chip. Estaba todo el MSX. Con la memoria y los slots y todo eso fuera, porque la memoria no estaba, pero en un MSX2, que es el que llegó a Europa, porque en el Japón el One Chip se vendió como MSX1 y luego se tenía que actualizar, se basó en el proyecto de este hombre, porque este hombre además tenía proyectos de DSP para MSX, proyectos de Flash ROM. Ah, sí, hemos hablado de Flash ROM, el SCC RAM, el SCC RAM y el derivado derivaría en esto, el Mega Flash ROM de Manuel Pazos. ¿Qué puedo decir? Esto, el que esté en la comunidad de MSX, esto le suena fijo. Esto lo tiene todo, o prácticamente todo.
Lee tarjetas SD. Tiene una ampliación de memoria de 512K. Lleva el chip de sonido de Konami. O sea, una implementación, una licencia de la implementación. Puedes flashear ROMs y ejecutarla desde el mismo cartucho. No gestiona, o sea, tiene 8 megabytes, o sea, 16 megabits de flash ROM. O sea, lo que es una salvajada, parece que no, parece una tontería, pero 8 megabytes de flash ROM es mucha cantidad de flash ROM. Gestiona la FAT16. No sé, es que poco se me ocurre que se le pueda meter aquí. O sea, sí, el FM, bueno, el FM viene más tarde. Años 90, no sé si alguno lo recordará lo que era una BBS y cómo se conectaba la gente a la red. Pues cablecitos de módem, llamada telefónica, te conectaba a una BBS y te salía un menú. Claro, en el MSX, el RS232, que es el interfaz de comunicaciones, hay poquitos, por no decir que no hay. Y modem hay menos, y menos que cumplieran la normativa. Entonces Ángel Cuya se le ocurrió cogiendo un modem de PC, dice, coño, si la conexión ISA tiene el mismo ancho que la de MSX, el pineado similar, esto se puede trucar, esto se puede modificar. Y lo que hizo fue el ACCNet. El ACCNet era un conversor de señales para que tú pudieras usar un modem interno de PC de ISA en el MSX. Claro, un modem externo pues, más el RS232 más todo, pues te podía salir un dineral. Y encima estabas quemando un slot más. En este seguías quemando el mismo slot, otro más, pues gastabas otro más, pero usabas un modem de ISA que eran bastante más baratos que el modem externo. Y más adelante aparecerían el Opsonet, que hay una tirada ahora mismo en producción, y las Denjonet, que son, utilizando el protocolo de comunicación del RJ45 y todo el sistema, conectar directamente el MSX, ya no por modem, sino por red, a Internet. Yo no lo tengo ahora mismo, y no lo tengo, hasta dentro de un tiempo no lo tendré uno parecido, pero en más de una reunión de usuarios hemos visto conectado a Internet y tuiteando. Desde el MSX2, conectado con el Denjonet y poner un tweet. Con una máquina de que estamos hablando, es lo mismo, 128K, o bueno, con una ampliación de memoria, ¿cómo te digo? 3,58 MHz de velocidad y te pone un tweet. Tampoco, a lo mejor es que para poner un tweet tampoco requiere tanta potencia, ¿no? Bueno, el futuro en el MSX. Bueno, pues mira, hay el GR8Net. GR8Net es un cartucho que han sacado que lleva, que hemos dicho que faltaba en el Mega Flash. Poquito, ¿no? Porque tiene memoria, tiene SCC, tiene lector de SD. No tiene FM y no tiene red. El GR8Net tiene FM y tiene red, además de un paquete matemático integrado que te gestiona la FAT de 32 bits. El Carnivore es un GR8Net, o bueno, algo parecido, pero sin la conexión de red. Lleva lo mismo que lleva el Mega Flash, un lector de Compact Flash, 1 MB de RAM y los chips. Y luego los OPL4, que después de que Sunrise fabricara sus tiradas, se han seguido fabricando por diferentes fabricantes. En Brasil han hecho unos pocos, un usuario francés también ha hecho unas tiradas. Esta es la última tirada que ha hecho Eric, que es un usuario francés, que es un clon que hicieron Entonces el Daisori está diseñado en Corea, ¿verdad? El Daisori se diseñó en Corea. Entonces, como la licencia es libre, pues él lo fabricó aquí. Y aquí en España ya se estaba planteando fabricar este mismo cartucho y este mismo cartucho. Aquí, en nuestra casa. Con lo cual, ¿qué hemos dicho antes que pasó con el software? Que pasamos nosotros a producir sobre ellos y en el hardware vamos camino de lo mismo. Y esto es así,
No sé yo si me habré pasado de tiempo porque no tengo reloj, algunos lo podréis decir. En base a lo que era la comunidad MSX en software y en hardware entre el 80 y pico y el 2000 y poco. Yo me desconecté y me volví a conectar. Proyectos que han quedado en el tintero, tanto de software como de hardware, fue increíble. Mira, en software, Kai Magazine ha hecho juegos en Turbo Basic muy, muy buenos. Muchísimo, me he dejado muchísimo software que tengo aquí, de Matra, o un clon del Bomb Jack. Son juegos que salí, que los hicimos aquí, o sea, se hizo aquí. Yo no, yo era el mirón comprador. Como yo digo, en toda comunidad tiene que haber uno que haga cosas y otro que las compre. Pues yo soy el que le toca comprarlas, ¿no? Si todo el mundo hace y nadie compra, no tiene vale para nada. Entonces vamos a poner unos poquitos, si queréis, de juegos de la época en el MSX.